Alegría saludarles en este día. En el nombre del Señor quiero compartir una porción de la Escritura que es propicio en este tiempo. En días pasados comentábamos de un mensaje de parte de Dios para nosotros, sus hijos, y exclusivamente en este tiempo, decía el Señor, y lo advirtió por medio del profeta Amós, queriendo decir que este es el tiempo en el que estamos viviendo en la actualidad, donde iba a enviar el Señor hambre y sed, no de comida ni de agua, sino de la propia palabra de Dios. Y hoy día es parte de lo que el enemigo está aprovechando en la necesidad que muestran los seres humanos, queriendo buscar de Dios. Desafortunadamente es algo que ocurre en nosotros los seres humanos cuando estamos en malas condiciones, en malas situaciones, cuando estamos en aprietos, es cuando nos acordamos de Dios. En todo caso, en las malas, en las buenas, nos olvidamos. Y hablando acerca de esta necesidad, es interesante notar que ya el Señor lo había previsto, lo había preanunciado cuando estuvo en su ministerio terrenal hace más de 2000 años, queriendo decir que iba a haber cualquier cantidad de predicadores, y eso es lo que el enemigo aprovecha en la diversidad de predicaciones, de predicadores, con distintos mensajes, aun cuando se utiliza el mismo libro de texto, como lo es la palabra de Dios, podemos tergiversar un mensaje de parte de Dios. Quiero hacer muy puntual una situación que ocurre en nuestro mundo actual y ocurre con la diversidad de predicadores que hoy día, repito, con palabra de Dios en mano, anunciamos algo o pretendemos anunciar algo de parte de Dios, y en muchos casos no es un mensaje que viene de parte de Dios. Y eso antes de que Jesús lo advirtiera, cuando estuvo acá, unos 600, 700 años antes, el profeta Ezequiel lo había anunciado de parte de Dios. Así que esto de falsos predicadores, de mensajes espurios, algo que aparentemente es algo que Dios está diciendo cuando nunca Dios ha hablado, hoy día el Señor dice que debemos tener en cuenta esto. Interesante lo que nosotros en el capítulo número 24 de Mateo encontramos cuando a las orillas, ¿verdad? Con una gran multitud, Jesús junto con muchos de sus seguidores, entre ellos sus discípulos más adelante convertidos en apóstoles, que realmente esos sí fueron llamados y fueron ordenados como apóstoles por el mismo Dios. Y hay que ver la calidad y la condición que se requiere de una persona para recibir este ungimiento. Y la palabra de Dios es clara. Haciendo referencia a esto, ya por ahí en el versículo número 4 del capítulo 24, el Señor enfáticamente en una larga lista de advertencias sobre sucesos, acontecimientos a ocurrir y que determinarán el momento cuando Jesús esté por regresar a esta tierra, comienza en esa larga lista el Señor mencionando, repito, en el verso número 4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Inmediatamente debe llamarnos la atención que una de las señales más visibles, palpables en este tiempo es que vendría una cantidad sin número, una galería de predicadores, anunciadores con Biblia en mano, hablando de Dios, pero la Biblia está diciendo enfáticamente que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Solamente quiero detenerme en el versículo número 5, que lo vamos a asociar con
el profeta Ezequiel, en un mensaje que de manera muy estricto, muy puntual y con mucha seriedad el Señor le entregó al profeta para que lo diera a conocer a manera de advertencia. Y me refiero al capítulo número 13, que lleva como título, escuchen bien, como título, Ezequiel, tome nota, Ezequiel capítulo número 13, lleva como título Condenación de los falsos profetas. Preguntémonos entonces, ¿desde cuándo existen los falsos profetas? ¿Será en el último tiempo? Pero es que Ezequiel ha sido tomado por Dios para llevar al pueblo de Israel una advertencia sobre aquellos supuestos predicadores, profetas, que según ellos vienen de parte de Dios, hablan de parte de Dios y que realmente nadie los ha enviado. El capítulo 13, en el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Y aquí está el mensaje, y a esto es lo que debemos poner mucha atención, porque el Señor no quiere que nosotros seamos confundidos. El Señor no quiere que nosotros seamos engañados, y de muchas maneras el Señor lo ha dicho y lo ha revelado a través de su palabra, que debemos estar atentos, que debemos ir a la Escritura para realmente identificar si un mensajero viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. El versículo 3 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos. ¿Quién es un profeta insensato? ¿Quién es un predicador insensato? ¿Quién será un mensajero insensato? Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y pregunto, ¿se parecerá esto a algo actual? De muchos predicadores que hoy decimos: el Señor me reveló, el Señor me dijo en visión, el Señor me dijo en sueño. Y nótese que esto no es extraño para nosotros. Siempre ha ocurrido, y en la actualidad, quizás de manera más abundante, escuchamos expresiones como esta: Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me hizo ver, y Dios me habló. Cuando nadie les ha hablado, cuando Dios no les ha revelado, cuando Dios no les ha inspirado, solo que de una manera irresponsable, de una manera deshonesta, de una manera arbitraria, pretendemos hablar en el nombre de Dios. Quizás mucha de la razón de estos predicadores o estos mensajeros es que buscan su propia honra, buscan gloria para sí mismos. Queremos tener como predicadores un rol protagónico en cuanto a ser mensajero de Dios, cuando el único protagonista es Cristo Jesús, cuando tú y yo no tenemos que exaltarnos como mensajeros, porque la honra y la gloria es única y exclusivamente para Dios. Eso dice el versículo número 3 en la parte final. Andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El verso número 7 dice: ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Es el mismo Jehová que dice en el versículo número 7 que muchos andan diciendo: Dios me mostró, Dios me habló, y el mismo Señor está diciendo: yo no he hablado. Capítulo número 13 de Ezequiel, en el verso 7, en la parte final, el Señor enfáticamente está dando este anuncio, esta advertencia. Verso 8: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Contra quién está Jehová? Contra aquellos, repito, que andan hablando de sí mismo, por sí mismo, y que quieren decir que Dios ha hablado. Querido hermano, querido amigo, Dios es claro a través de su palabra.
Y no hay ninguna razón por la cual tú y yo podamos ser engañados, porque la Biblia dice y nos dice de manera muy enfática cuando nosotros debemos considerar y reconocer un verdadero o un falso mensajero de Dios. Verso 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, que dicen que ven cuando realmente no han visto nada. Y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, dice el Señor, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Querido hermano y querido amigo, de manera muy responsable, en esta hora traigo este mensaje porque es necesario que nosotros, queriéndonos acercar a Dios, lo hagamos por el camino correcto. Hay un refrán muy popular que a manera de proverbio dice: todos los caminos llevan a Roma. Y es cierto que en la búsqueda frenética, desesperada de querer buscar a Dios, las personas hoy se confunden y toman atajos, toman callejones, queriendo llegar ante la presencia de Dios. Pero en esta hora el Señor nos ha hablado, advirtiéndonos que tengamos cuidado. La palabra de Dios es una sola, Dios es uno solo, el mensaje de Dios es uno solo, el camino es uno solo, se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta hora he querido dejarte esta palabra para que meditemos de manera más profunda en ella, y a través de tu propia inquietud, de tu propia necesidad, de tu propio anhelo, de tu propia hambre, de esa sí de la que habló el profeta Amós, sigas escudriñando la palabra a fin de que puedas tener un encuentro directo con Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Es mi deseo y mi oración.